Hay un mito que dice que la desigualdad es mala y hay que combatirla. Yo defiendo lo contrario, que la desigualdad, la variabilidad y la diversidad son constitutivas y necesarias y que sus contrarios, la igualdad y la uniformidad, son opuestas a nuestra naturaleza, con una excepción, la igualdad ante la ley anclada en el concepto de justicia, o sea, de dar a cada uno lo suyo. Hoy parece que los estados occidentales se hayan puesto de acuerdo en un enemigo común a combatir la desigualdad. ¿Por qué esa fijación con la desigualdad en vez de con la erradicación de la pobreza? ¿Porque es mejor estrategia para sus metas políticas? ¿Para quebrar nuestras diferencias y tratarnos como seres configurables, fácilmente manipulables y digibles? ¿Y de qué tipo de desigualdad hablamos? ¿De desigualdad económica? ¿De desigualdad en inteligencia, en capacidad de emprender? ¿De desigualdad en cuanto a tiempo de vida? Si solo nos referimos a la desigualdad económica, ¿acaso no se ve esta influenciada por las habilidades desiguales en capacidad emprendedora, inteligencia o esquema físico? Porque de todas ellas se derivan ventajas y también ventajas económicas, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Y sobre todo, ¿acaso no es la variabilidad, la desigualdad entre nosotros, la base de toda economía próspera en la que cada cual aporta sus distintas habilidades? Así, ¿por qué nos presentan como imperioso combatir la desigualdad cuando lo importante es reducir hasta erradicar la pobreza? Vemos en estas gráficas cómo gracias al capitalismo ha aumentado exponencialmente el PIB de la Tierra y disminuido la pobreza en el mundo en un 90%. La desigualdad surge de la prosperidad. Cuando hay un entorno de paz, de libertad, cada uno elige prosperar a su manera. Cantando, emprendiendo, creando una app, jugando al tenis, siendo físico nuclear, en fin. En cambio, el mayor igualador es la muerte y todo lo que nos lleva a ella, la pobreza, la guerra, las pandemias. Un caso histórico paradigmático de igualación fue la URSS. En el paso de Rusia a la URSS, en la guerra civil, murieron 1,5 millones de personas. Sin embargo, en los primeros 5 años de gobierno de Lenin, el número de muertos fue de 30 millones de muertos, en su mayoría por miseria, hambre y frío. Efectivamente consiguieron igualar un 25% de la población enviada a la muerte y el resto a la pobreza. Sabían bien que el mayor igualador es la muerte. La desigualdad, como hemos dicho, surge en cambio de la prosperidad. Si a cada uno de nosotros nos dan 200 euros en la puerta de un supermercado para que los gastemos, igualdad de partida, cada uno saldremos con una compra distinta. Ya estamos con desigualdad de llegada. Si compensamos a unas personas mediante su pensión, igualdad de partida, van a tener distintos talentos para utilizar dicha subcompensación, desigualdad de llegada, con lo cual tendremos que hacer compensaciones de compensaciones indefinidamente para eliminar todas las desigualdades que se van creando. Visto todo lo anterior, ¿cómo han conseguido utilizar la desigualdad como mecha de activismo político? Solo se puede transformar la desigualdad en conflicto si se difunde que toda riqueza es debida al robo. Es el dogma de Montaigne, del siglo XVI. Sin embargo, en el capitalismo no es así. La riqueza se crea, no es una ecuación de suma cero. Quienes hoy activan la rabia contra el rico no quieren distinguir cómo se obtiene. Oppenheimer divide la riqueza obtenida por medios políticos, es decir, por robo, y por medios de mercado, por iniciativa y trabajo de las personas. Durante la mayor parte de la historia y hasta el derrocamiento del antiguo régimen y el inicio del capitalismo, la riqueza pasaba de unos a otros fundamentalmente por medios políticos, por rapiña de los más violentos sobre los demás. De hecho, el origen de todos los estados actuales fue ese, el pillaje y saqueo de los más violentos y mejor organizados hacia los más indefensos, generalmente campesinos.
Y hoy día los estados siguen practicando esa extracción de rentas a su población a través de impuestos, tanto públicos como de impuestos ocultos, como la regulación, la inflación o la corrupción. Así, no confundamos el capitalismo político basado en medios políticos con el que es justamente lo contrario, el capitalismo sin adjetivos, basado en la iniciativa, el trabajo y el intercambio. El capitalismo sin adjetivos necesita de un entorno de libertad en el que pueda florecer la diversidad y la iniciativa individual. El capitalismo político, el de Estado, del que forma parte intrínseca y necesaria el Estado, necesita que todos seamos lo más iguales y sumisos posibles, puesto que el Estado vive de la extracción de nuestras rentas. Su expansión implica necesariamente creciente incursión en nuestras vidas, bienes y empresas. Así podemos afirmar que el capitalismo de Estado es profundamente anticapitalista y necesita mantenernos a raya para despojarnos mejor, para igualarnos en una masa social y convertirnos en engranaje. Les es muy útil desacreditar la diferencia y la variabilidad humanas. La desigualdad es constitutivamente humana y menos mal. ¿Convertirla en el gran enemigo es un mito? La pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos, decía Montaigne, y probablemente era cierto en su época. Hoy, no.